¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en cómo transformar esas hojas de cálculo que usamos todos los días en verdaderos modelos de análisis. O sea, vamos a dejar atrás las simples sumas y restas para empezar a construir herramientas que de verdad nos ayuden a tomar mejores decisiones. A ver, seamos sinceros. Muchas veces nuestras hojas de cálculo terminan siendo solo listas de números, ¿no? Como un bloc de notas digital. Pero la verdad es que tienen un potencial increíble que casi siempre está ahí, escondido, esperando que lo saquemos a la luz. Bueno, y justamente ese es nuestro objetivo hoy. En los próximos minutos vamos a ver cómo desbloquear ese potencial. La idea es pasar de tener datos estáticos, fijos, a tener modelos interactivos que nos sirvan para resolver problemas de verdad, del día a día. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a ver? Primero, cómo construir modelos inteligentes. Después, funciones que buscan datos por nosotros. Luego, un análisis súper rápido con tablas dinámicas. También, cómo conectar con datos externos. Y al final, cómo queda nuestra nueva caja de herramientas. Piénsenlo así. Cada punto es una nueva pieza para nuestro set de habilidades. Muy bien, empecemos. Ok, arranquemos por lo primero. La base de cualquier buen modelo, la estructura. Vamos a aprender a comunicarnos con nuestra hoja de cálculo de una forma mucho más humana, más natural. Y para eso vamos a usar algo llamado rangos con nombre. Pero, a ver, ¿qué es exactamente un modelo en este contexto? Es más simple de lo que suena. Imaginen que es una representación de un problema del mundo real. No sé, calcular las ventas del mes, por ejemplo. Se usan funciones y ecuaciones para hacerlo. Lo más importante aquí es tener claro cuáles son los datos de entrada, qué resultado esperamos, o sea, la salida, y la fórmula que conecta todo. Y fíjense en esto, la diferencia es de la noche al día. Miren a la izquierda, la fórmula típica con celdas, B2, C2. ¿Quién se acuerda qué es eso mañana? Ahora miren a la derecha. Es la misma operación, pero se lee como si fuera una frase. Suma las ventas de contado más las ventas a crédito. Esto es genial porque no solo evita errores, sino que cualquiera puede entender el modelo al instante. Facilita muchísimo el trabajo en equipo y que el modelo siga funcionando a futuro. Y lo mejor de todo, hacerlo es súper fácil. De verdad, solo hay que seleccionar los datos con su encabezado, ir a la pestaña de fórmulas y darle a Crear desde la selección. El programa es lo suficientemente inteligente para usar los encabezados como nombres. En serio, con un par de clics, el modelo se vuelve muchísimo más inteligente. Listo, ya tenemos una estructura inteligente. Ahora, ¿cómo conectamos toda esa información? Bueno, aquí es donde la cosa se pone interesante, porque entran en juego las funciones de búsqueda. Pensemos en ellas como el pegamento que une todas las partes de nuestro modelo. Y aquí la estrella es, sin duda, buscar B, o VLOOKUP en inglés. Es una de las funciones más útiles que existen. ¿Qué hace? Pues busca un dato en una tabla gigante, en la primera columna, para ser exactos, y nos trae de vuelta otro dato relacionado de esa misma fila. El ejemplo clásico, buscar el precio de un producto usando su código. Para que funcione, buscar B necesita, digamos, 4 ingredientes. Primero, ¿qué queremos encontrar? Segundo, ¿dónde lo vamos a buscar? Tercero, el número de la columna que tiene el dato que queremos de vuelta. Y cuarto, y esto es súper importante, le ponemos la palabra falso al final para que nos busque una coincidencia exacta, sí o sí. Con esto nos ahorramos un montón de errores. Miren, aquí tenemos un ejemplo perfecto. Le estamos pidiendo que busque la clave cliente, ¿dónde? En la tabla que llamamos clientes, y que nos traiga lo que está en la segunda columna, en este caso, el nombre del cliente. Así de fácil, potentísimo. Ok, ya tenemos la estructura y las conexiones. Ahora vamos a la joya de la corona del análisis de datos. Si pensamos que los rangos con nombres son el esqueleto y las funciones de búsqueda son los músculos, bueno, las tablas dinámicas son sin duda el cerebro. Entonces, ¿qué es una tabla dinámica? Es una herramienta increíble que agarra una lista de datos que podría ser larguísima e interminable y la convierte en un resumen interactivo. Lo mejor es que podemos jugar con la información, verla desde distintos ángulos y todo con solo arrastrar y soltar campos. Es una maravilla. Y bueno, ¿cuándo deberíamos usar una? Pues es la herramienta perfecta cuando tenemos una cantidad de datos que es imposible de analizar a simple vista.
o cuando necesitamos agrupar cosas por categorías, ver relaciones o descubrir tendencias a lo largo del tiempo. La verdad es que es la forma más rápida de sacarle el jugo a los datos y obtener respuestas. Claro que para que todo esto funcione, la base tiene que estar bien. Un gran análisis siempre empieza con datos bien organizados. Fíjense en la estructura de la lista. Tenemos encabezados claros para cada columna, como fecha, cantidad, sucursal. Cada fila representa un registro único, una transacción. Esta organización es literalmente la gasolina para el motor de la tabla dinámica. Y aquí es donde sucede la magia. A la derecha ven la lista de campos, o sea, nuestras columnas. Y lo único que hay que hacer es arrastrar y soltar en las áreas de abajo para armar el reporte. ¿Queremos ver las ventas por sucursal? Fácil. Arrastramos sucursal a las filas y cantidad a los valores. Y ¡pum! El resumen aparece al instante. Es así de rápido. Muy bien. Pero a ver, un modelo es tan bueno como los datos que lo alimentan, ¿cierto? Y a veces esos datos no están en nuestra hoja de cálculo, sino en otro lado. Entonces la pregunta es, ¿cómo traemos esos datos de afuera de una manera eficiente? La buena noticia es que las hojas de cálculo de hoy se pueden conectar a un montón de fuentes distintas. Las más comunes suelen ser los archivos de texto plano, como los .txt o los .csv, que son un formato universal, o incluso bases de datos como las de Microsoft Access. Cuando importamos un archivo de texto, por lo general nos sale un asistente como este. Es el primer paso. Aquí seleccionamos delimitados. ¿Por qué? Porque nuestros datos no vienen en columnas con un ancho fijo, sino que están separados por algún carácter especial, como una coma, por ejemplo. Luego, en el segundo paso, le decimos cuál es ese carácter que separa los datos. En este caso, marcamos coma. Y fíjense cómo abajo, en la vista previa, el asistente ya nos muestra cómo quedarían los datos bien organizados en columnas. Lo clave aquí es chequear que esa vista previa se vea bien, que todo esté en su lugar. Y ya está. Después de confirmar algunos formatos de datos, en un último paso, ¡listo! Los datos externos aparecen directamente en nuestra hoja de cálculo. En este punto, ya no son externos, ahora son nuestros datos, parte de nuestro modelo, listos para que empecemos a analizarlos con todo lo que ya aprendimos. Bueno, hemos recorrido bastante, ¿eh? Pasamos de ver la hoja de cálculo como una simple cuadrícula con números a entenderla como un lienzo en blanco para construir herramientas dinámicas que de verdad nos ayuden a decidir. Si hay algo clave que se tienen que llevar de todo esto, es esta idea. Está como ecuación. Rangos nombrados para tener una estructura clara, más funciones de búsqueda para conectar todo, más tablas dinámicas para analizar en segundos. El resultado, modelos realmente poderosos. No son herramientas aisladas, son partes de un mismo sistema que trabajan juntas. Y ahora la pregunta que queda flotando es, ¿qué problema del mundo real van a resolver con su próximo modelo? Porque con estas herramientas, las posibilidades son gigantes, desde organizar un presupuesto personal hasta analizar las ventas de toda una empresa. El verdadero reto, y lo más divertido de todo, empieza justo ahora.